cada uno de ustedes por la asistencia a este magno evento. Asimismo, quisiera agradecer a la máxima casa de estudios y a cada uno de los organizadores que hicieron cristalizar este sueño que en algún momento se inició y se buscó, y en especial también a la maestra Clarita por concretar esta gran meta. Bueno, antes que nada quisiera iniciar con la parte tan fundamental como lo es la importancia de las microexpresiones en el análisis de la verdad. ¿Qué tema o qué idea tenemos acerca de la mentira? Yo creo que cada uno de nosotros sería falso o sería una cuestión de mentira al decir que nunca lo hemos hecho, que nunca hemos mentido. ¿Por qué? Porque ha sido parte de nuestra vida, de nuestros días. Solo que aquí ya va un sentido negativo cuando ya lo hacemos parte de y sacamos provecho de esto. El doctor Paul Ekman, en referencia a la cuestión de la mentira, nos dice que no es una cuestión de buscar o ver quién es el mentiroso, sino más bien detectar qué signos o qué indicadores nos dan la cuestión del engaño. Y pues bueno, para empezar con todo este preámbulo, veamos quiénes son los investigadores en referencia a las emociones. Como bien se los comenté, el doctor Paul Ekman se va a una tribu de Nueva Guinea y con estos guineanos empieza él a descubrir que existe esa emoción, la cual pues bueno es parte fundamental de cada uno de nosotros, solo que a veces se marca con mayor intensidad o menor. Ve la cuestión de la sutileza o ve la cuestión de una manera de proyectar cada una de estas emociones. Y él dice, bueno, si ya hice investigaciones con referencia a los estadounidenses, si ya hice investigaciones en países europeos, pues ahora me voy a ir a un lugar donde no exista tanta tecnología como la que nos rodea y voy a ver cómo reaccionan a cada una de estas intensidades o a cada una de estas emociones. Y pues bueno, viaja en 1954, crea su primer libro y asimismo su primera investigación con referencia a esto. Y bueno, un sinfín de obras también que él publicó en el cual se pueden enmarcar cómo detectar la mentira en los niños y qué dice ese gesto, entre muchas otras. Cabe mencionar también que es una cuestión que meramente en México apenas se le está dando la importancia. Trata de dotarse, de capacitar a todas las autoridades judiciales y asimismo a todos los profesionistas. Y pues bueno, claro ejemplo pues es hoy la asistencia de cada uno de ustedes para poder enriquecer y fortalecer el campo de cada uno de nosotros. Bueno, él viaja a esta tribu y conlleva ejemplos tan burdos, él decía en este sentido en el que dice, bueno, voy a romper una silla y voy a ver qué tipo de emoción puede desencadenar en cada uno de estos habitantes. Y dice, bueno, veo que en algunos causa sorpresa, veo que en algunos causa un poco de miedo, y es una de las emociones primordiales y básicas que vamos a ir analizando también. Entonces, él conlleva todo este estudio y sigue un trabajo arduo en 40 años de investigación, porque siguen discípulos que siguen este tipo de trabajo, como es el doctor David Matsumoto y la doctora Nadja Reisman. ¿Qué es lo que investiga David Matsumoto? Dice, ok, este tipo de investigaciones tan primordiales, tan importantes, pues deben de continuar, y así mismo que hasta nuestros días siguen haciendo ese tipo de investigaciones, y prueba de ello es su empresa de Paul Ekman Group. En este contexto, David Matsumoto empieza a investigar, empieza a indagar y se da cuenta que es muy importante ir fortaleciendo este campo de investigación. Y para esto, pues bueno, se aúna la doctora Nadja Reisman, en donde ella dice, ok, cuando hay un feto, en las 24 y 25 semanas de gestación, ya podemos ir observando cómo pueden también ya verse gesticulaciones dentro de este feto. Y dice ella que a partir de las 18 semanas ya están consolidadas las gesticulaciones. Entonces, cabe mencionar también que en los animales podemos también observar este tipo de gestos. Si tenemos animales, o si cada uno de ustedes tiene alguno en especial, si les gustan los perros, si les gustan los gatos, podemos observar que también ellos están en toda esta parte teniendo emociones y que sienten cuando uno los regaña, sienten cuando de alguna manera hay una agresión hacia ellos. Entonces, no solamente en la parte de la cuestión de los seres humanos se puede observar esto, sino también hubo investigaciones en cuestión de animales. Y pues bueno, en toda esta parte también interviene Charles Darwin con la parte del origen de las especies y toda esta parte que conlleva la situación de la imitación. Finalmente somos seres que imitamos, somos seres imitativos. ¿Qué pasa cuando decimos, bueno, es que ese color de look, ese color de pelo, se ve genial, yo me lo quiero poner, a lo mejor a mí se me puede ver todavía mucho mejor? Vamos imitando patrones. Pero aquí en este contexto de imitar patrones, si imitamos cuestiones negativas, pues bueno, tenemos aquí en la coadyuvancia de la criminología y la criminalística
como ciencias primordiales para poder fortalecer y buscar las causas que efectivamente esta emoción o que efectivamente factores exógenos están rodeando para poder buscar y dar con certeza qué es lo que está originando que esa persona delinque, si es un contexto social, si es un contexto antropológico. Entonces, como ya bien lo han venido diciendo, tenemos que ser muy cuidadosos en este sentido, no podemos invadir perfiles. Tenemos que estar en una situación de, si yo soy grafólogo, como lo comentó la maestra Clarisa, si yo soy abogado, si yo soy psicólogo, si soy psiquiatra, tengo que coadyuvar y sumarme al equipo de trabajo, porque yo creo que entre más nos sumemos y entre más aportemos herramientas, vamos a ir fortaleciendo campos de investigación. Y pues bueno, van a decir, ¿y estas personas extrañas de dónde son? ¿De dónde salieron? Pues estos son los lineanos, y parte de ello, pues bueno, conlleva toda esta sintonía de las investigaciones. Y dice Paul Ekman, ok, el romper una silla, vamos a ver qué reacción tienen esas conductas, vamos a ver cómo se ven, cómo se observan, vamos a ver cómo está fluyendo todo esto. Y pues donde en la primera imagen podemos observar, ¿estará enojado o estará pensativo? Tal vez esté enojado, ¿verdad? Pero a lo mejor sea una emoción sutil, y si estuviera muchísimo más enojado, pues tal vez mostraría los dientes o pudiera culminar ese enojo golpeando algo. Entonces vamos a ver, dice Paul Ekman, dentro de todas las emociones, vamos a detectar cuáles son con mayor intensidad y cuáles no lo son. Entonces me dirán ustedes, ¿y entonces las microexpresiones dónde quedan? Pues cada una de las emociones, en las microexpresiones, vamos a detectar si en esa sintonía, esa emoción, la queremos manipular, pues va a ser totalmente erróneo y va a ser imposible. ¿Por qué? Porque a la hora de querer manipularla, vamos a tener que videograbar, y vamos a videograbar que a lo mejor en el minuto 1:10 este sujeto sintió placer al desencadenar alguna conducta ilícita. No tenemos un ojo biónico, no podemos decir, ya observé, hubo una cuestión de enojo, o hubo una cuestión de tristeza. Podría ser, esto sería imposible. Entonces tendríamos que apoyarnos de la videograbación y asimismo, insisto, de las ciencias y de los perfiles expertos que existen, como la psicología, la antropología, el derecho y todas las ciencias que nos rodean. Y pues bueno, en la segunda imagen vemos, en la primera es efectivamente una cuestión de enojo, en la segunda vemos una cuestión de tristeza, y en la tercera una cuestión de felicidad. Vamos a ir viendo las emociones básicas, mas no significa que sean todas las existentes. Son las primordiales, y esto tiene un estudio y un método científico por el doctor Paul Ekman, el doctor David Matsumoto, la doctora Nadja Reisland, y aquí en México, pues bueno, existen perfiladores, existe gente experta, y la única persona que está certificada en México por Paul Ekman Group es el licenciado Humberto Gil del Castillo, el cual sigue enriqueciendo esta parte de investigación. Y pues bueno, comentábamos también la parte de los fetos, ¿en qué semanas pueden empezarse ya a distinguir ese tipo de expresiones? Comentábamos que a partir de las 24 y 25 semanas. ¿Y por qué? Porque bueno, ya desde antes, con antelación, ya empiezan a formarse, ya empieza a haber gesticulaciones para poder observar cada tipo de emoción, dependiendo obviamente de la situación en la que nos encontremos. Ahorita todos están pasivos, todos están tranquilos, quiero suponer, ya después de un break, todos están ya de alguna manera en un estado de relajación, pero si alguno de ustedes recibiera en este momento una noticia a lo mejor un poco negativa, esperando no sea el caso, ¿verdad? Esa emoción que está transcurriendo, de algún modo, pues bueno, afectaría ese estado emocional, y estaríamos entonces cambiando ese estilo de emoción a un estado de preocupación, o en un dado momento a un estilo de tristeza, según sea la situación. Entonces, pues bueno, esperemos todos estén en esa sintonía de tranquilidad y no de tristeza o de enojo. Y pues bueno, cada una de las emociones básicas que comentamos, aquí presentamos la emoción de la tristeza. Y bueno, en esta emoción de la tristeza, la primera imagen puede verse que es una tristeza sutil, pero ya en la segunda imagen ya hay lágrimas, ya existen lágrimas por parte de este niño. Entonces, esa emoción que está transcurriendo por parte de él, pues bueno, es con mayor intensidad. Entonces dice Paul Ekman, ¿cómo poder empezar a distinguir todo esto? Pues necesito efectivamente empezar a crear un sistema que conlleve una serie de avatares y me permita el coachar a la gente para determinar si esa persona que ha sufrido alguna conducta antisocial o que ha sido víctima de algo, precisamente identifiquemos si es una tristeza o un placer realmente certero o lo esté manipulando. Y ya lo dijeron también con mucha veracidad, el mentiroso siempre va a ser una persona amable,
carismática, siempre va a tratar de caer bien, como en su momento, como ejemplo también el que se dedica a las ventas. Es estadísticamente la profesión que más mienten y dicen que los abogados conformamos esa segunda posición. Y pues bueno, en todo este contexto, el mentir, pues también el poder mentir conlleva una reacción fisiológica. ¿Qué pasa con el polígrafo? El polígrafo va a medir una cuestión meramente fisiológica en ver qué tipo de reacciones está desencadenando tu cuerpo. Te conectan a un buen de cables y dices, bueno, ¿y ahora qué? Nada más responde sí o no. Y si estamos enamorados, entonces vamos a reprobar el polígrafo. Si me duele el estómago y tengo diarrea, lo voy a reprobar. ¿Por qué? Porque va a medir nada más una cuestión fisiológica y no ver una causa latente en ese sujeto. No va a indagar, no va a conllevar toda una investigación, sino va a basarse en una cuestión fisiológica. Y pues bueno, aquí lo que tratamos es de venir a sumar ciencias, las cuales puedan fortalecer, insisto, los campos de investigación. Entonces, Paul Ekman dice, ok, el FBI, la CIA, la DEA, que están de algún modo capacitando a todo este personal, pues era importante que en nuestro país estuvieran siendo importante todo ese tipo de herramientas que vengan a sumar y que vengan más que nada a fortalecer. Tenemos otra emoción de sorpresa. Y pues bueno, aquí en la sorpresa podemos visualizar que las cejas se levantan, así como lo hizo la compañera, exactamente de esa forma. En este sentido, las cejas se elevan, los ojos causan un brillo y bueno, los párpados también se elevan de la misma forma y los músculos cigomáticos. ¿Cuáles son los músculos cigomáticos? Es la parte inferior de los labios. Entonces también nos dice él que cuando estamos inmersos a una cuestión de mucha tristeza, la mayoría de las personas pueden reflejarlo, pueden proyectarlo y pueden verse las comisuras decaídas. Entonces aquí nos dicen, ok, ejercita esa parte de la alegría, que no te vean triste, que no te vean mal encarado. Trata de ponerle buena cara a todo. Y pues bueno, qué bueno sería que cada uno de nosotros pudiera poner en práctica esta emoción al diario, pero pues estamos totalmente en desacuerdo. Vivimos en un México lleno de caos, en un México lleno de problemas, pero hay que venir a sumar cuestiones que puedan realmente cambiar este panorama. Y pues en este sentido vemos otra emoción importante, la ira, que puede llegar inclusive en un momento a ser un estado de cólera. Y qué mal se escucha, porque en ese estado de cólera puede llegar a existir gente que pueda llegar a matar. Y entonces ahora las ciencias forenses, pues bueno, se están encargando de esta sintonía, ver por qué delinque, dice la criminología, y ver por qué en la criminalística existieron indicios y ver las causas de estos indicios para poder dar un resultado veraz a todo esto. Entonces, en este sentido, en la ira dice, ok, el entrecejo va a unirse y como todo va a mostrar los dientes. ¿Qué pasa con los animales cuando se sienten agredidos? De aquí de mi territorio no puedes pasar, no puedes herir a los que son míos, entonces mantente del margen de la situación. Y aquí pues bueno, culpabilizamos muchas veces en una situación a los demás, pero actos que son realmente solamente cuestión de nosotros, que somos responsables en este sentido de cada una de nuestras acciones. Bueno, para que empecemos a ser conscientes de toda esta parte. Y dice, bueno, en la ira, este entrecejo se va a unir, los dientes van a apretarse y van a mostrar en ese sentido el entrecejo unido. Y en el disgusto, ¿qué es lo que pasa? Aquí no les está sonriendo nadie. No les está sonriendo nadie, no les está haciendo una sonrisa pícara, ni mucho menos. Aquí el ejemplo de esta medallista, pues la cual se lleva la medalla de plata, pues no fue tan bueno para ella, porque pues a quién nos gusta perder, yo creo que a nadie. Y es involuntario, es inconsciente poder controlar esta emoción. Entonces hace una especie de una sonrisa amable, en el cual pues el músculo cigomático se va del lado izquierdo o se va del lado derecho y muestra ese desagrado, esa cuestión que no le gusta realmente, pues que haya quedado en un segundo lugar, que a ella le hubiera gustado quedar en un primer término. Y pues bueno, vemos en otra imagen también esta cuestión sumamente enmarcada y proyectada de esta forma. Recuerden que el músculo cigomático se va a ir a cualquiera de los dos lados, el lado izquierdo o su lado derecho. ¿Y cómo vamos a poder entonces ir observando estas emociones o estas microexpresiones? Recuerden que tenemos que videograbar. Y también una cuestión importante, nunca dar conclusiones a la ligera, sino ir concatenando todo en conjunto. Bien lo dice la grafología también y nos comentó la maestra Clarita en respecto a esto. No podemos decir que esa persona sea un homicida, que esa persona le guste el robo y siempre esté de alguna manera agrediendo a los demás. Tiene tendencias, bueno, los cuales esas tendencias que tenemos que involucrar una cuestión preventiva.
Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tener eso en mente, el ser preventivos, el poder evitar muchas cuestiones negativas que puedan dañarnos de manera personal, pero también dañarnos en una manera en contexto de país. Y bueno, en este sentido el temor, ¿cómo se demuestra el temor? Vemos que las cejas aquí se elevan, pero si se dan cuenta puede de algún modo confundirse un poco con la parte de la sorpresa. Pero aquí la cuestión que hay que aclarar y hay que hacer la discrepancia es que las cejas de esta forma se elevan, pero se arquean. En cambio aquí se ven oblicuas. Y aparte no se abre la boca, sino en este sentido se estiran los labios de manera horizontal. Y la esclerótida, que vendría siendo la parte blanca del ojo alrededor del orbicular, pues se ve de una manera pues muy compleja y muy clara. Y por último, pues ojalá todos estuviéramos así, ¿verdad? Ya era demostrar una emoción. En este contexto, la felicidad. Dicen, bueno, ¿cómo puedo hacer una sonrisa fingida? Tal vez mi amigo, tal vez mi jefe, tal vez mi pareja no me esté haciendo una sonrisa leal y me la esté haciendo manipulada. ¿Cómo puedo detectar cuando eso está en ese sentido esta situación? Cuando es la felicidad de algún modo manipulada, no se van a mostrar las famosas patas de gallo. Entonces, si están riéndose más de 5 minutos y siguen riéndose y no se muestran esas patas de gallo, ténganlo por seguro que no es una sonrisa verdadera. ¿Vale? Y pues bueno, los músculos cigomáticos también se van a elevar. Y a lo mejor si no se ven en ese sentido esas características, pues les estén haciendo una cara de desprecio y no de felicidad tal cual. ¿Vale? Entonces hay que ser muy observadores, dice Paul Ekman. No podemos dejar de lado la parte ética ni la parte de ser observadores en ese sentido. Tenemos que respetar también perfiles. Y pues bueno, quisiera terminar, de hecho este tema es muy complejo. Quisiera mostrarles el sistema FACS de Paul Ekman, en donde él muestra avatares y donde empieza a entrenar a la gente para poder detectar emociones que se manipulan, poder detectar cuando la persona nos está intentando engañar o nos está intentando hacer creer algo. Y yo creo que no me van a dejar mentir también cuando hay gente que les llora y les explica y mira que no, que esto va a estar bien y yo no fui. Ver si en verdad están sintiendo esa emoción, porque recuerden que el que es mentiroso pues puede manipular toda esta cuestión. Entonces aquí tendremos que fortalecer herramientas importantes, grafología, lenguaje corporal y aparte una cuestión de microexpresiones. Dice Paul Ekman, antes de la emoción entra una cuestión de la voz. Cuando existe una voz titubeante, cuando existen pausas, cuando existen pautas, entonces la persona no está siendo segura, no está convenciendo. Pero ojo, tenemos que concatenar todas las ciencias que tenemos previstas y todas las ciencias que conocemos para poder arrojar una conclusión certera. Entonces quisiera terminar con esta parte que dice, cualquier mirada, postura o tono de voz dice más que nosotros que un discurso elaborado. Tarde o temprano ninguna máscara se resiste a los especialistas. Entonces, ¿qué pasa con Obama? ¿Qué pasa con Peña Nieto? ¿Qué pasa con los famosos? Si los preparan demasiado para empezar a dar discursos, si los preparan demasiado para poder empezar a dar conferencias, ¿qué está pasando entonces con ellos? Pues que somos seres imperfectos, que tarde o temprano, si ellos están mintiendo, el cuerpo va a reaccionar a esa mentira. Entonces tenemos que estar preparados los expertos para poder detectar ahora en el juicio oral este tipo de herramientas que vienen a fortalecer y vienen a sumar un campo de experticia. Nunca dejar de lado que el abogado tiene que estar preparado con todas estas herramientas para poderle dar un giro en una cuestión, y a lo mejor se escucha de una manera no idónea, pero poder darle un giro y un cambio a la justicia que hoy nos acaba en México. Muchísimas gracias. Ok, aquí me preguntan, Claudia Carranza, ¿cómo puedo apoyar a una mujer que vive violencia con ese tema de la gesticulación? Aquí hicimos hincapié en este sentido, que venimos a coadyuvar, venimos a sumar, que no podemos invadir perfiles, no puedo decirle a la persona que no vaya, si tiene un sentido de esta magnitud, que no vaya con un psicólogo para poder tratar temas tan delicados. Entonces aquí lo idóneo sería canalizar con el especialista y poder detectar si esa versión que me está dando esta persona que ha sido víctima de esto, ver si en realidad
está sufriendo en estos términos, está manipulando la situación, pero no creo que aquí sea el caso, ¿verdad? Porque es una situación sumamente delicada, entonces aquí tendríamos que canalizar con el experto debido. Y me preguntan también, en el nuevo sistema penal, ¿qué peso tienen las pruebas de microexpresiones? Pues bueno, suena triste, pero es una realidad. En México estamos en pañales todavía en ese tipo de cuestiones, y siento que esta ciencia pues va a conllevar cada uno de nosotros que podamos ser muy hábiles en poder irlas insertando poco a poco este tipo de cuestiones. Entonces aquí lo que yo les diría es que nos tenemos que preparar demasiado, que tenemos que capacitarnos todavía aún más para poder demostrar que este tipo de herramientas son totalmente veraces y vitales. Y pues bueno, la Procuraduría ya se está dotando de ese tipo de cuestiones con el licenciado Juan Pablo Olvera y con el licenciado Humberto Gil del Castillo. Esperemos y todavía nos sumemos todavía muchísimos más a estos campos. Muchísimas gracias, un placer. La Universidad Nacional Autónoma de México agradece la intervención de la licenciada Evelyn García en este Congreso Género y Ciencia Forense, quien recibe el reconocimiento por la licenciada Clarita Ivonne Pérez.